Aquella tarde, mi esposa Diana salía para el turno de noche. Trabajaba como teleoperadora en la central de taxis de la ciudad, en la empresa que aquí todos conocemos como Línea Rápida. Antes de irse, Diana me besó la mejilla y me deseó buenas noches con esa naturalidad de siempre, con esa tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. O al menos eso creía yo. A primera hora de la mañana, salí de casa en el coche y me dirigí a la gasolinera más cercana. Estaba a pocos minutos de la oficina de mi mujer, así que decidí comprarle su capuchino favorito con sirope de vainilla y acercarme a dejárselo. Un gesto pequeño, de los que uno hace sin pensar, de los que llevan años haciéndose y que ya forman parte del tejido invisible de un matrimonio. Cuando entré en la sala de despacho, su compañera, Josefa Tillman, estaba sentada al escritorio. Me miró con una expresión extraña, casi de sorpresa, y me preguntó, «¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo te encuentras?» Me quedé paralizado con los vasos de café en las manos. Yo estaba perfectamente bien. No estaba enfermo. No tenía ninguna razón para que nadie me preguntara eso. Respondí confundido que estaba bien, y le pregunté de nuevo por qué me lo preguntaba, ¿y dónde estaba mi mujer? Josefa me miró por encima de las gafas. «Tu mujer no vino al turno de noche», dijo despacio. «Dijo que tú estabas enfermo». Dejé los vasos de café sobre el borde del escritorio con una lentitud que no entendía del todo, sin comprender nada todavía. La sala de despacho quedó en silencio un instante, y luego ese silencio fue roto por una ráfaga de llamadas entrantes. Josefa se puso el auricular y volvió al trabajo como si nada. Salí al exterior. Respiré el aire fresco de la mañana. Saqué el teléfono y llamé a Diana. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Miré hacia el aparcamiento. En el rincón más alejado estaba su sedán plateado. Me acerqué y miré por la ventanilla lateral. Las gafas de sol sobre el asiento delantero. El cable del cargador saliendo del salpicadero. El coche estaba cerrado con llave. El motor, frío. Llevaba ahí toda la noche. Volví al interior de la oficina. Josefa seguía atendiendo llamadas, marcando rutas en el mapa electrónico de la ciudad, procurando no mirarme. Me quedé en silencio al borde de su escritorio, esperando un hueco entre llamada y llamada. Finalmente colgó. Le pregunté tranquilamente, «Pero el coche de Diana está en el aparcamiento. ¿Cómo se fue?» Josefa se removió incómoda. Se ajustó las gafas. Su cara dejaba claro que no quería verse involucrada en esto. Después de unos segundos de silencio, dijo, «Se fue anoche sobre las 10. Creo que cogió uno de nuestros taxis. Déjame que compruebe el número». Sus dedos teclearon rápidamente. Yo me quedé mirando la pantalla como si nada de aquello me estuviera pasando a mí de verdad. «Aquí está». La recogió Benjamín Millar. Contactó con él por la línea interna y habló por el micrófono. «Ven, aquí está Marcos Hayes, el marido de Diana. La recogiste anoche. ¿A dónde la llevaste?» Una pausa breve, y luego la voz de taxista al otro lado. «Al desvío de siempre, al punto de Rincón del Mar. Como siempre». Como siempre. Esas dos palabras cayeron sobre mí como una losa. No era la primera vez. Mientras yo intentaba absorber lo que acababa de escuchar, Josefa ya había vuelto a su monitor, dando por terminada la conversación. Me metí en el coche y fui al trabajo. Durante todo el día, una sola frase siguió dando vueltas en mi cabeza sin parar. Al desvío de siempre. Como siempre. Apenas conseguí llegar al final del turno. Cerré el portátil y conduje a casa. Diana ya se había despertado después de su turno de noche. Actuaba como si nada hubiera pasado. Preparó la cena y me preguntó cómo había ido el día. «Bien», respondí intentando mantener la voz firme. «Lo de siempre». Estaba a punto de hacerle una pregunta directa cuando ella soltó un suspiro profundo y me contó que su amiga Elena había tenido una pelea enorme con su marido en mitad de la noche y había salido corriendo. Diana había tenido que ir a calmarla a esa hora. Me forcé a sonreír y asentí con comprensión. Así que Josefa había conseguido avisarla de que yo había pasado por la oficina. Si no hubiera sido por las palabras del taxista, como siempre, me lo habría creído sin dudarlo. No tenía sentido preguntarle más. Solo iba a acabar más hondo en sus mentiras preparadas. Necesitaba hechos. Hechos que pudiera ver con mis propios ojos. Los 2 días siguientes, hasta el próximo turno de noche de Diana, se convirtieron en una tortura silenciosa. Me sorprendí observándola durante largos ratos, buscando cualquier pista en su comportamiento. Pero ella seguía igual que siempre, natural, tranquila, como si no hubiera nada que esconder. Esa tarde, como siempre,
Me besó en la mejilla, me deseó buenas noches y se fue al trabajo. Esperé 20 minutos y conduje hasta la oficina de Línea Rápida. Aparqué en un callejón oscuro al otro lado de la calle y esperé. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Alrededor de medianoche, vi a Diana. Salió de la oficina, se acercó a uno de los taxis y se deslizó rápidamente en el asiento trasero. Lo seguí. Unos 20 minutos después, el taxi redujo la velocidad en un desvío tranquilo hacia una pequeña urbanización junto al mar. Diana bajó, cerró la puerta de un golpe, y el coche dio la vuelta inmediatamente hacia la ciudad. Continué un poco más. Aparqué en el arcén bajo la espesura de unos árboles. Apagué el motor y salí a pie siguiéndola. Diana caminaba con paso rápido y seguro. El camino la llevó finalmente hasta una pequeña casa de 2 plantas justo al borde del agua. En las ventanas del primer piso brillaba una luz tenue y apagada. Diana subió al porche, sacó una llave del bolso con un gesto completamente natural. La metió en la cerradura y entró. Volví al coche. Saqué la tableta y busqué la casa en el mapa. La propiedad pertenecía a Martín Caldero, de 80 años. Me recliné en el asiento mirando la pantalla. ¿Qué hacía mi mujer en mitad de la noche en la casa de ese anciano? La idea de un romance ni siquiera se me cruzó por la mente. La diferencia de edad lo descartaba de entrada. Inmediatamente sospechamos lo peor. Asuntos financieros, deudas ocultas, algún problema en el que Diana se hubiera metido. Esa noche volví a casa, y al día siguiente regresé a Rincón de Mar. La urbanización parecía desierta. Aparqué en la entrada y pasé casi una hora deambulando cerca de la casa de Caldero, fingiendo observar el entorno, buscando a algún vecino. Junto al embarcadero de una casa cercana, vi a un hombre mayor trasteando con el motor de una barca. Me acerqué y entablé conversación sobre la zona, dirigiendo gradualmente el tema hacia la casa de Caldero. Martín casi no viene por aquí, dijo el vecino. Vive en Sevilla con su mujer. De la casa se encarga su yerno, Curtio. En ese momento me quedé paralizado. El nombre Curtio Malero me sobrevino de golpe y encajó todas las pequeñas piezas en un único punto. Curtio Malero, el jefe de mi esposa, a solo media hora de la oficina. Una cobertura perfecta y apartada para encuentros secretos. De vuelta en casa, abrí el portátil y empecé a buscar información sobre Curtio. Hasta ese momento siempre había sido simplemente el jefe de Diana para mí. Me había cruzado con él un par de veces en eventos de la empresa y nunca había pensado más en él. Pero ahora quería entender qué tipo de hombre era. Resultó que había una cantidad sorprendente de información. Curtio concedía entrevistas con gusto a periódicos locales, participaba en eventos benéficos y le gustaba aparecer en diversas funciones de la ciudad. En las fotos siempre sonreía a la cámara, estrechaba manos de funcionarios y contaba a los periodistas sobre el crecimiento de su negocio. En un artículo encontré que era copropietario de Línea Rápida, junto con su esposa, Ronda Malero. Me recliné en la silla y lo dejé reposar. Si realmente estaba usando la casa de su suegro para verse con un amante, las consecuencias para él podían ser mucho más graves que un simple escándalo familiar. 3 días después, Diana tenía otro turno de noche. Como siempre, me besó en la mejilla, me deseó dulces sueños y se fue. En cuanto se cerró la puerta, me metí en el coche y fui directamente a Rincón de Mar. Alrededor de las 11 de la noche ya estaba sentado en el arcén oscuro cerca de la casa junto al lago. Todo estaba completamente en silencio. Solo, de vez en cuando, el sonido del agua y el susurro del viento entre las ramas. El tiempo se arrastraba dolorosamente. Finalmente, a lo lejos aparecieron unos faros. Un vehículo negro y masivo entró suavemente en el camino de acceso. El coche de Malero se metió en el garaje y desapareció tras las puertas. Pasó casi una hora. Nadie más apareció. Y entonces, por fin, llegó un taxi de Línea Rápida. Pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Se abrió la puerta trasera y Diana bajó del coche. Hasta el último segundo seguí esperando ver a cualquiera que no fuera mi mujer. Apunté la cámara hacia el porche y empecé a grabar. Ella subió los escalones rápidamente y desapareció tras las puertas de roble. En ese momento, la última de mis dudas desapareció definitivamente. Detuve la grabación. La pantalla se oscureció, reflejando mi cara, y en ese momento, algo se soltó dentro de mí. El miedo, la esperanza y el dolor sofocante que me habían estado aplastando durante los últimos días, todo desapareció. No de golpe, sino con esa lentitud extraña con que a veces caen las cosas cuando por fin uno acepta que son ciertas. Guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, arranqué el motor y salí despacio marcha atrás.
Llegué a casa cerca del amanecer. Me obligué a tumbarme en la cama, cerré los ojos y simplemente escuché el silencio. Ya sabía dónde vivía Martín Caldero, y sabía que lo que iba a llevarle sería una sentencia para su yerno. Por la mañana, Diana volvió de su turno y fue directamente a la cama. Yo salí sigilosamente. Sevilla quedaba a hora y media. La casa de Martín Caldero estaba en un tranquilo barrio residencial. Una sólida casa de ladrillo rodeada de un jardín bien cuidado. Aparqué junto a la acera, subí los escalones y pulsé el timbre. Tras la puerta sonaron pasos pausados. Abrió un hombre alto y en forma con el pelo canoso bien recortado y una mirada penetrante. Me observó con sorpresa. ¿El señor Caldero? Pregunté con calma. Mi nombre es Marcos Hayes. Tengo un asunto serio que hablar con usted. Martín entornó ligeramente los ojos y algo tenso parpadeó en ellos, pero en silencio se hizo a un lado e indicó con un gesto que pasara al amplio recibidor. He venido a contarle la verdad. Continué con el mismo tono uniforme. Mi esposa Diana trabaja como teleoperadora en línea rápida. Con frecuencia hace turnos de noche, pero una mañana fui a su trabajo y descubrí que no estaba ahí. Resultó que durante sus turnos de noche va a su casa de Rincón del Mar. Creo que ya puede imaginar lo que encontré. Saqué el teléfono y reproduje la grabación nocturna. En las imágenes se veía el coche negro de Malero entrando en el garaje y, casi una hora después, a Diana subiendo al porche de la casa. Caldero miró la pantalla sin apartar los ojos. Reprodujo la grabación varias veces, como si buscara otra explicación posible. Un silencio muerto y pesado colgó en el recibidor. Si no me cree, puede comprobarlo usted mismo, añadí. Le hice un breve asentimiento cortés al dueño de la casa y salí. De vuelta en casa, encontré a Diana en la cocina. Tomaba café y hojeaba perezosamente algo en el teléfono. Le pregunté cómo había dormido y subí las escaleras. Había estado esperando exactamente este día. Y ahora había llegado. Alrededor de las 5 de la mañana, la puerta de entrada dio un golpe abajo. Miré el reloj de la mesilla. Diana había llegado a casa casi 3 horas antes de lo habitual. No hubo ninguno de los sonidos de siempre. No fue a la cocina a poner el hervidor. No encendió la luz del salón. Silencio completo. Me levanté, me puse la bata y bajé las escaleras. Diana estaba sentada a la mesa de la cocina, las manos apretadas, mirando un punto fijo. Por su expresión perdida, quedaba claro. Algo había pasado que ella no había esperado en absoluto. «Has llegado temprano», dije deteniéndome en el umbral. «¿Ha pasado algo?» Se sobresaltó al oír mi voz, levantó lentamente la cabeza y respondió con un tono apagado. «Me han despedido». «Espera, ¿están cerrando la empresa o reestructurando?» No lo entendía. ¿Y por qué? Curtió ha decidido recortar personal. Diana apartó bruscamente la mirada, los dedos jugueteando nerviosos con el borde de la chaqueta. Se quedó en silencio, claramente sin saber qué mentira inventarse esta vez. Me serví un vaso de agua fría y miré a mi mujer. «No tienes que inventarte nada, Diana. No ha sido Curtió quien te ha despedido. Ha sido su mujer». Levantó lentamente los ojos hacia mí. Porque Ronda se enteró de la verdad. Las reuniones en la casa de su propio suegro en Rincón del Mar. Continué. Pensabas que nadie se enteraría nunca. Y entonces saqué el teléfono y reproduje la grabación. Diana se quedó inmóvil. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Luego bajó lentamente los ojos hacia la pantalla. Diana respiró hondo, como si no pudiera coger suficiente aire. Dándose cuenta de que ya no tenía sentido negarlo, empezó a hablar. Me pidió perdón e intentó explicarme que al principio solo había sido una relación de trabajo entre ella y Curtió. Él la había ayudado y apoyado. Pero luego las cosas fueron demasiado lejos. Hizo una pausa esperando escuchar al menos alguna palabra de mí, pero yo seguí en silencio. Entendí que salvar este matrimonio ya no era posible para mí. La confianza sobre la que se había sostenido había desaparecido. Y sin confianza, un matrimonio es solo una apariencia habitada por dos desconocidos. Unos días después, me reuní con un abogado y presenté los papeles del divorcio. El divorcio entre Curtió y Ronda se prolongó durante muchos meses y se convirtió en una guerra sorda y amarga por cada centímetro. Legalmente, Curtió seguía siendo copropietario de Línea Rápida, así que los Malero no podían simplemente echarlo. Ronda contrató a los mejores abogados de la ciudad y congeló todas las cuentas operativas de la empresa, exigiendo la protección total de su participación. Cada paso que Curtió daba en la oficina estaba ahora vigilado por los abogados. Martín Caldero tampoco se quedó al margen.
Movió todos sus contactos y dejó claro a su yerno que si intentaba reclamar demasiado, le pasaría la factura de las viejas deudas y préstamos que Curtió le había pedido para hacer crecer el negocio. Al final, Curtió tuvo que ceder para no perderlo todo. Tras nuestro divorcio, Diana decidió empezar una nueva vida y se mudó a otra ciudad. No volvimos a vernos. A veces, en el aparcamiento del supermercado, veo coches conocidos con el logo de Línea Rápida. Y no puedo evitar recordar esta historia. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento en que se toman. Un turno de noche, un taxi cogido en lugar del propio coche, una llave guardada en el bolso con demasiada naturalidad. Pero cada una de esas decisiones pequeñas va tejiendo algo más grande. Un engaño que tiene sus propias reglas, sus propios ritmos, sus propias costumbres. Como siempre, había dicho el taxista. Y en esas dos palabras estaba todo. Porque la traición no empieza el día en que la descubres. Empieza mucho antes, en algún momento que nunca vas a poder identificar con exactitud. Y cuando por fin la ves, ya lleva tiempo viviendo en tu casa, durmiendo a tu lado, besándote en la mejilla antes de salir. Lo que más me costó no fue el dolor de saber lo que había pasado. Lo que más me costó fue recordar todos los momentos en que no sospeché nada. Todos los cafés que llevé a la oficina. Todas las noches que esperé despierto sin saber que esperaba por alguien que ya estaba en otro sitio. Pero hay algo que aprendí en todo esto. La verdad no necesita que la busques durante mucho tiempo. Si existe, tarde o temprano encuentra la manera de llegar hasta ti. A veces a través de un compañero de trabajo con una pregunta incómoda. A veces a través de un taxista que sin querer dice dos palabras de más. A veces simplemente a través del frío de un motor que llevaba toda la noche aparcado. La pregunta no es si la verdad va a llegar. La pregunta es qué vas a hacer cuando llegue. Yo tomé mi decisión. Recogí la evidencia con calma. Fui a ver a un anciano que merecía saber lo que ocurría bajo el techo de su propia casa. Presenté los papeles cuando llegó el momento. Y seguí adelante. No con rabia. No con escenas. Solo con la certeza tranquila de alguien que ya no tiene dudas. Algunas personas me preguntaron si podría haber actuado de otra manera. Si debería haberla confrontado antes. Si debería haberle dado la oportunidad de explicarse desde el principio. Quizás. Pero yo necesitaba ver las cosas con mis propios ojos antes de abrir la boca. Soy así. Siempre lo he sido. Y cuando por fin las vi, no hubo nada que explicar. Las imágenes lo decían todo. El coche negro entrando en el garaje. La puerta de roble abriéndose con una llave que no debería haber existido. Y la figura de mi mujer, subiendo los escalones con esa seguridad tranquila que solo da la costumbre. Como siempre. Esas dos palabras lo cambiaron todo. Y al mismo tiempo, no cambiaron nada, porque lo que se rompe ya estaba roto. Solo que yo todavía no lo sabía. Ahora lo sé. Gracias por verlo. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete y dale a me gusta. Habrá más historias interesantes próximamente.